Las células las podemos clasificar en dos tipos, las procariotas y las eucariotas. Y las células procariotas, el ejemplo más conocido para nosotros son las bacterias, y dentro del grupo de los eucariotas vamos a encontrar las células de los animales, las células de las plantas, las de los hongos, etc. Vamos entonces a trabajar con el primer elemento que surge cuando miramos una célula al microscopio, estructura que separa los elementos internos de la célula de los elementos externos. ¿Ya lo adivinaste? Es la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura formada por lípidos. Las moléculas de lípidos tienen una característica muy importante, y es que son lo que conocemos como hidrofóbicas, que es fóbica al agua. Hidro viene de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas de lípidos, si yo las coloco una al lado de la otra, de esta manera, lo que van a hacer es unirse entre sí, pero no van a dejar que el agua pase de un lado hacia el otro, con lo cual forman una membrana semipermeable, quiere decir, no es permeable a muchas de las cosas que quieren pasar de un lado para el otro, porque mantienen el ambiente externo del ambiente interno separado. Ahora, una característica muy importante de la membrana plasmática es que no solo tiene una capa de lípidos, sino que además tiene doble capa de lípidos. Esta bicapa lipídica, o sea, dos capas de lípidos, forman la estructura de la membrana plasmática. Una curiosidad dentro de esta estructura es que existen proteínas, las voy a dibujar por acá, que están en la membrana, las voy a dibujar por acá, y estas proteínas son muy importantes porque son básicamente el medio de información que existe entre el medio externo y el medio interno. Estas proteínas son las que le avisan a la célula qué está ocurriendo con las células vecinas o con el medio externo, y le dicen qué es lo que tiene que hacer la célula para poder adaptarse a ese medio externo, ¿sí? Entonces, ese es un medio de comunicación. Y por supuesto, también hay proteínas en la membrana que son las encargadas de permitir el paso selectivo de moléculas que van de un lado y hacia el otro. Las moléculas no pasan libremente esta membrana. Esto es un mecanismo de seguridad para poder preservar todos los elementos internos de la célula. De uno de los componentes más importantes y presentes en todas las células del organismo. ¿Qué estoy dibujando? Los cromosomas, el ADN. El ADN, que es una molécula que contiene la información genética, está en un compartimento de la célula llamada núcleo. O sea, que el núcleo es el que contiene la información genética en la molécula ADN. Por ahora nos quedamos con el concepto de que existe una estructura interna en la célula que contiene la información genética y que está rodeada por una membrana, que es la membrana nuclear. La membrana nuclear es muy parecida a la membrana plasmática. Quizás la diferencia mayoritaria es que es más gruesa y también tiene proteínas que la rodean y que están metidas por aquí, que permiten el pasaje de moléculas desde el interior hacia el exterior o al revés. Quisiera la evolución haber generado un ADN, como en el caso de las células eucariotas, metidas adentro de un núcleo. Y la respuesta principal, si bien hay muchas teorías, es que el ADN tiene que preservarse. Es un mecanismo de protección. La molécula de ADN es una molécula que puede romperse, que puede mutarse y puede generar proteínas que sean defectuosas, que no funcionen, con lo cual es importante que el ADN esté bien preservado. Bien. Estuvimos hablando entonces, ya empiezan a aparecer la palabra proteínas que quedan dentro de la célula, que me sirven para muchas de las funciones celulares, y proteínas que también vimos están en la membrana, y hay otro grupo de proteínas que son las que la célula exporta, que las expulsa del interior.
La síntesis o la generación de las proteínas de membrana o extracelulares, de las que son intracelulares, es algo diferente. Retículo endoplásmico es una estructura o una organela dentro de la célula que forma una especie de canal o túbulo por el cual algunas proteínas que se van a sintetizar acá, lo voy a volver a poner con el color rosa de las proteínas que se sinteticen acá van a poder llegar hacia la membrana o hacia afuera. Esta es la vía de síntesis de las proteínas que van hacia la membrana o hacia el medio extracelular. ¿Cómo es que podemos sintetizar proteínas acá adentro para ser exportadas? La razón o la forma en que se sintetizan esas proteínas es a través de unas estructuras moleculares conocidas como ribosomas. Imagino que ya las escuchaste alguna vez, vamos a escribirlo por las dudas. Ribosomas. Los ribosomas son estructuras moleculares formadas por proteínas, por ARN, son estructuras que generan proteínas. ¿A partir de qué? ¿Cómo es que se genera una proteína? A partir de la información genética que está contenida en el ADN. Pero si yo dije que el ADN no puede salir del núcleo, porque está bien protegido aquí adentro, existe un intermediario, por eso digo no se preocupen porque lo vamos a ir viendo en los videos siguientes, pero existe un intermediario capaz de salir del núcleo, que es el ARN. El ARN sí puede salir del núcleo y puede ser conectado con los ribosomas para que se fabriquen entonces las proteínas, que serían estas que están acá, voy a ponerlas así, proteínas. Entonces, la información genética se codifica y se forman las proteínas en los ribosomas. Los ribosomas en general están enganchados o son parte de la estructura de la membrana de este retículo endoplásmico. Es por eso que si yo pudiera mirar bajo el microscopio electrónico, ¿sí? Un microscopio muy potente, esta célula, lo que voy a encontrar es que el retículo endoplásmico está dividido en dos partes. La primera parte, que es la que contiene los ribosomas, se la conoce como retículo endoplásmico rugoso. Y la segunda parte, que es la que sigue, la que no tiene ribosomas en la superficie, simplemente porque se ve más lisa, le pusieron retículo endoplásmico liso. Ahora, comentamos que las proteínas se sintetizan en este canal, en el retículo endoplásmico, y luego tienen que llegar hacia la membrana o hacia el exterior, con lo cual se extiende este sistema de canales o de túbulos a través de una estructura conocida como el sistema de Golgi. El sistema de Golgi también es un sistema de canales que permiten acercar estas proteínas hacia la membrana o hacia el exterior. Pero también te comenté que hay proteínas, como las dibujadas aquí, que se sintetizan para quedarse dentro de la célula. Y eso lo hace a través de ribosomas que no están comprometidos con el retículo endoplásmico, sino que son ribosomas libres. ¿A dónde están libres? En el medio intracelular, que no es aire, sino que es un líquido viscoso conocido como citosol. Citosol. El citosol es el medio que está compuesto por agua, por sales, por proteínas, por lípidos, por hidratos, ¿sí? Por varias moléculas. El citosol es el medio en el que están inmersas las organelas como el núcleo, el aparato de Golgi aquí, el retículo endoplásmico. Me olvidé acá, muy importante,